Sí, doctora, ya iniciamos, por favor. Ok, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de herpes zóster. Lo vamos a impartir el equipo 8, conformado por Michelle Méndez y su servidora Aiden Delgadillo. Bueno, para comenzar vamos a definir qué es el herpes. Y pues bueno, tenemos que esta es una infección viral causada justamente por el virus de herpes simple. Esta puede afectar a diferentes partes del cuerpo, como la boca, la cara, los ojos o los genitales y zona perianal, que estos últimos son como que igual muy frecuentes. Vamos a tener dos tipos de herpes simple. El virus de herpes simple tipo 1, que este tiene más asociación con las llagas labiales, y el herpes simple tipo 2, que va a ser responsable del herpes genital. Ambos tienen la capacidad de producir, eh, vaya, una afección opuesta, por ejemplo, que el tipo 2 también cause llagas labiales y el tipo 1 también herpes genital, pero esto se ve en menor medida. El contacto va a ser, perdón, el contagio va a ser por contacto directo. Algunos pacientes pueden cursar asintomáticos y otros pueden tener tal cual las llagas representativas del herpes cerca del área en la cual penetró el virus al organismo. Y estas van a convertirse en unas ampollas que van a causar prurito y también dolor. Ahorita en el cuadro clínico vamos a ver específicamente cómo se desarrolla en cada zona del cuerpo, vaya. En algunas personas pueden existir varios brotes durante el año que van a ir disminuyendo en frecuencia con el paso del tiempo. Y pues bueno, igual hay que darles tratamiento sintomático si lo necesitan. Y la otra parte del tratamiento que ya vamos a ver más adelante. Como dato cultural nada más, el día de la concientización contra el herpes es en el 13 de octubre. Siguiente, por favor. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí, Ok, doctora. gracias. Bueno, la exposición al virus del herpes simple va a estar mayormente dada en mucosas o en sitios donde la piel está un poquito erosionada o abierta y que permite la entrada justamente del virus y de su replicación en las células del epidermis y dermis, antes de una infección latente como tal en los ganglios, que esto lo vamos a ver en la fisiopatología. Vamos a tener una reactivación, que era lo que les mencionaba, que pueden existir varias, em, varios brotes durante el año. Y esto es porque el virus se queda como quietecito, dormidito, y hay ciertas veces en las que vuelve a reactivarse y reanuda la expresión del gen viral. Y pues bueno, algo también importante en esta patología es que la inmunidad mediada por anticuerpos, como la mediada por células, tiene una gran importancia clínica, que justamente lo vamos a ver más adelante. Bueno, me escuchan, ¿verdad? Respecto a la epidemiología, se va a mencionar que el virus de la varicela zoster va a estar distribuido mundialmente y que la infección latente va a afectar hasta el 90% de la población, por lo que su incidencia en la población general va a ser de 2,1 a 5,5 por cada 1.000 personas al año, y en los mayores de 50 años la incidencia va a aumentar de 7 a 8 por cada 1.000 casos, pudiendo llegar a 10 por cada 1.000 casos en las personas que ya tienen más de 80 años. También se ha observado una recurrencia de aproximadamente 6,4% en las personas inmunodeficientes. En cuanto a México, se menciona que la incidencia del herpes zóster va a ser de alrededor de 220,000 casos al año, aunque en la mayoría, bueno, en los mayores de 75 años, esta incidencia va a alcanzar los 10 casos por cada 1.000 personas, y en las personas con VIH la incidencia va a llegar a ser casi de 30
casos por cada 1000 personas al año. Bueno, como podemos observar, se han estudiado diferentes factores de riesgo que pueden aumentar pues la probabilidad de padecer esta enfermedad. Para empezar, vamos a encontrarnos que solamente va a afectar o se va a presentar en aquellos individuos que previamente hayan sido afectados por la varicela, y de esto se va a presentar comúnmente en los pacientes que tengan una edad mayor a 50 años o que estén inmunodeprimidos. Secundariamente, y entre varios motivos, el principal pues va a ser el virus de la inmunodeficiencia humana, donde la incidencia pues es 15 veces mayor. Otros factores que se llegan a mencionar es el estrés físico y emocional, los estados depresivos o enfermedades crónicas como la enfermedad renal crónica, la diabetes, EPOC o asma. Y pues otros factores son el traumatismo físico, los antecedentes familiares, el uso de ciertos fármacos o terapias, donde se destaca la radioterapia y el uso de inmunosupresores. Y pues también antecedentes oncológicos y hematológicos. Aunque también se ha visto que hay se llega a sugerir que las mujeres también tienen un mayor riesgo de desarrollar la infección, así como las personas de raza blanca. Pasando a la etiología, tenemos que el herpes virus simple pertenece a la familia Herpes viridae y este virus va a estar formado por un ADN bicatenario, tiene una cápside icosaédrica, también cuenta con un tegumento proteico que va a tener entre 15 a 20 proteínas y es un virus envuelto, igual con numerosas glicoproteínas. Tiene una capacidad de latencia y pues justamente todo lo anterior le permite una primoinfección que también puede tener esas reactivaciones, como les mencionaba hace un momento. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, hay otros virus dentro de esta misma familia y van a compartir algunas características. La primera puede ser, por ejemplo, en la morfología típica, ¿no? Que es con la cápside icosaédrica, que va a contar con 162 capsómeros, que su genoma comprende una única molécula de ADN de entre 120 a 150. La infección viral va a exhibir cierta tendencia hacia el tropismo, que va a ser altamente recurrente en superficies u órganos que infectan. Como ya vimos, pueden ser genitales, puede ser la boca y en algunos casos también puede llegar a afectar al sistema nervioso central y periférico. Y bueno, ya la fase productiva de infección, donde el virus va a liberar múltiples proteínas virales, tiene esta fase de latencia y puede tener estas reactivaciones próximas. Siguiente, por favor. Ok, bueno, para explicar la fisiopatología, ya vimos que primero hay que establecer que el virus va a causar dos síndromes, que es básicamente lo que ya nos ha estado comentando mi compañera Eide, donde vamos a tener una infección primaria, hoy también llamada varicela, donde tras la resolución las partículas virales van a permanecer en los ganglios de lo que es la raíz dorsal, o también en otros ganglios sensitivos, donde quedan pues ya establecidos en modo de latencia. Eh, Luego se va a producir una infección secundaria, esto cuando pues el virus se reactiva, principalmente como les mencionaba en personas inmunodeprimidas o personas mayores de 50 años, y esto pues es lo que va a producir la migración hacia la piel y va a causar pues todo lo que es la clínica del herpes zóster. En este esquema, aquí se muestra mucho más detallado todo este proceso. Entonces, vemos que la prima infección de la varicela se va a iniciar en las amígdalas y en la mucosa de las vías aéreas superiores, ya que el virus se va a adquirir principalmente por la vía respiratoria. Aquí se va a producir el primer ciclo de replicación del virus en los ganglios linfáticos alrededor del segundo y cuarto día y una primera viremia en el cuarto a sexto día. Después el virus va a progresar a través del torrente circulatorio y el sistema linfático hasta alcanzar las células del sistema reticulo endotelial, donde va a realizar pues un segundo ciclo de replicación viral. Posteriormente, se va a producir una viremia secundaria y el virus se va a extender por todo el cuerpo a través de los linfocitos T, llegando a las células endoteliales de los capilares de la piel y alcanzando la epidermis entre el 14º y 16º día, al momento en el que se va a empezar a manifestar las típicas erupciones de las vesículas. Y pues ya,
Tras la primoinfección, los virones van a migrar a través de los axones sensitivos, esto hacia los ganglios sensitivos, en los que se van a instalar y pues ya van a desarrollar ahí una infección latente. Esta infección va a afectar a los ganglios trigéminos, a los espinotorácicos y a los geniculados. Aunque bueno, se desconoce el mecanismo de mantenimiento de esta infección latente. Pero como les decía al inicio, la reactivación de la infección puede ocurrir años más tarde en uno de estos ganglios, ya sea por un fallo de la inmunidad celular antivirus de la varicela zóster específica. Y se va a producir la clínica de herpes zóster, que bueno, ahorita nos la van a comentar. También hay que mencionar que durante esta reactivación se va a reproducir una replicación viral gangliona, así como una respuesta inflamatoria y necrosante a nivel de las neuronas que van a provocar una radiculoneuritis o una radiculomielitis. Esto va a causar la afección de la asta posterior de la médula espinal. Bueno, en esta imagen se muestra el ciclo replicativo que se va a desarrollar en las células hospedadoras. Básicamente, el ciclo va a comenzar con el reconocimiento celular y su posterior unión a la célula hospedadora. Eh, Luego va a continuar con lo que es la penetración al interior de la célula y se va a anclar a los poros nucleares. Esto pues ya inyectando el genoma vírico dentro de lo que es el núcleo. Y finalmente, pues las proteínas estructurales sintetizadas se van a ensamblar y van a adquirir la envoltura primaria y secundaria de la nucleocápside. Y con ello, pues ya se va a liberar el virus por exocitosis o lisis celular. Sin embargo, acá lo que yo quiero destacar es que en función de la fase en la que se va a encontrar el virus, se puede expresar consecutivamente tres tipos de productos genéticos. Va a comenzar por los genes tempranos inmediatos o genes IE que se ven marcados en la imagen, que van a actuar como reguladores transcripcionales. Esto pues expresando proteínas de unión al DNA o ADN que van a estimular la síntesis y la transcripción de los genes tempranos o también sintetizados como genes E, que van a codificar el DNA polimerasa vírica y una timidina quinasa que va a permitir la replicación del DNA vírico. Ya por último, se van a expresar los genes tardíos o también llamados genes L, que son proteínas estructurales que van a ser necesarias para el ensamblaje y la encapsulación del virus. Si por el contrario se encuentra en fase activa se encuentra activa la fase de lactancia, la única región del genoma que se va a transcribir va a recibir el nombre de transcritos asociados a latencia o TAL, pero los RNA resultantes no se van a traducir en proteínas, sino que van a codificar microARN que van a inhibir la expresión de genes precoces inmediatos importantes. Aquí, ya para terminar esta parte de la fisiopatología, me gustaría hacer un énfasis en lo que es la respuesta inmunitaria. Se dice que la infección por el virus de la varicela zoster va a desarrollar una inmunidad duradera y definitiva. Sin embargo, como ya vemos en los casos de reinfección clínica por principalmente personas inmunodeprimidas, en este aspecto se habla de una seroconversión que se produce entre los días 1 a 3 después de la aparición del exantema, en donde primero va a aparecer las inmunoglobulinas M, que se van a asociar a una primoinfección, y después las inmunoglobulinas G, cuyos títulos van a persistir toda la vida, y también las inmunoglobulinas A, cuyos títulos ya van a estar fluctuando en caso de exposición al virus. Cuando se produce una reactivación o sea, aparece lo que es la herpes zóster, se va a observar un aumento de estas inmunoglobulinas en orden del G, M y A, que va a corresponder, pues, a la respuesta de memoria de la presencia de anticuerpos anti-P32. Y, pues, bueno, la función de estos anticuerpos neutralizantes va a ser protectora y consiste en bloquear los fenómenos iniciales de absorción, fusión y penetración de los virones en la célula, aunque también juegan un papel en lo que es la destrucción de las células infectadas por lo que es el virus. Asimismo, la inmunidad celular va a desempeñar pues sí, un papel importante para limitar la infección, ya que la gravedad de la infección por el virus va a depender del grado de depresión inmunitaria. Entonces, durante la respuesta inmunitaria celular, la secreción de interferón gamma y de interleucina 2 van a activar a las células natural killer, que van a estar participando en la destrucción de las células infectadas junto con los linfocitos citotóxicos y que estos se van a activar tras el reconocimiento del antígeno. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Yo nada más quiero retomar la parte de
el periodo de latencia. O sea, si no hay algo que compruebe el por qué el virus sigue latente. Sin embargo, hay productos de transcripción que o progresan a la expresión proteica y es lo que va a producir que el virus esté latente, de tal manera que al momento en el que el paciente o la persona que esté inmunocomprometida, pues tenga una reactivación secundaria a una primoinfección que pudo haber tenido previamente en periodos o en la edad escolar de niño, ¿no? Que son las enfermedades exantemáticas más comunes en la edad de la infancia. Entonces, nada más es muy importante tener claro que, bueno, sí hay productos de codificación o transcripción para la codificación de estos pues, genes para la latencia de la enfermedad. No se sabe el por qué, pero bueno, sí hay codificadores que tenemos que tener en cuenta. Hay uno que está denominado, no está comprobado, pero que se denomina el LAT, que son codificadores latentes asociados a la transcripción que mantienen esta parte de latencia. Entonces, nada más retomando esto, porque pues recordemos que sí tienen pues ADN viral para que induzcan esta parte, ¿no? Entonces, nada más es importante tomar en cuenta el periodo de latencia y cuándo podríamos manifestar la enfermedad meramente de secundaria, la primoinfección. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Ok, bueno, entonces ahora vamos a pasar a las manifestaciones clínicas, en donde pues ya vimos justamente en la definición que el virus de herpes simple tipo 1 va a estar más asociada con las infecciones bucolabiales y el tipo 2 con las infecciones genitales. Sin embargo, ambos pueden causar el contrario. Eh, Menciona la bibliografía que el periodo de incubación para una infección primaria es de 1 a 26 días, teniendo como media de 6 a 8 días. Siguiente, por favor. Dentro de todas las infecciones que puede causar, vamos a tener las bucofaciales, las genitales, oculares, del sistema nervioso central y periférico, viscerales y neonatales. Lo característico en la mayoría o todas, justamente van a ser las erupciones vesiculares que vamos a ver en las siguientes imágenes. Entonces, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Vamos a tener en primer lugar las infecciones bucofaciales, que en estos casos las personas que están contagiadas por el virus del herpes simple tipo 1, que es el que más se asocia con este, el paciente puede tener gingivoestomatitis, faringitis, fiebre de duración hasta 2 semanas, va a tener igual malestar general, mialgias, puede tener incapacidad para comer o adenopatías cervicales. Y las lesiones, en este caso, las vamos a encontrar en el paladar, en las encías, en la lengua, en los labios, en la cara también, en la faringe posterior y o pilares amigdalinos. Y de manera muy ocasional podemos encontrar una faringitis exudativa. Cuando se da esta infección en un paciente que esté inmunodeprimido, esta, eh, vaya, valga la redundancia, esta infección se va a extender hasta la mucosa y piel y esto puede llegar incluso a una necrosis, hemorragia y obviamente va a haber dolor e incapacidad para comer y beber. Bueno, la dermatitis atópica también puede desarrollar una infección grave por el virus del herpes y van a tener lesiones cutáneas todavía más grandes y puede tener una diseminación visceral ocasional. Esto de las infecciones viscerales igual lo vamos a ver en siguientes diapositivas. Y también se menciona que el virus del herpes simple es el evento desencadenante hasta en un 75% de los casos del eritema multiforme. Siguiente, por favor. Vamos a tener entonces ahora las infecciones genitales, que como ya vimos, está más asociada con el virus del herpes simple tipo 2. En este caso, igual vamos a tener, como de costumbre, las erupciones vesiculares y el paciente va a cursar con fiebre, cefalea, malestar general y mialgias. Sin embargo, aquí sí vamos a tener como síntomas locales predominantes, en los cuales el paciente nos va a referir dolor, prurito, disuria, secreción vaginal y uretral
Y también nosotros al hacer la exploración física podemos tener una linfadenopatía inguinal sensible. En estos casos, los pacientes que ya tuvieron una infección previa por herpes, pero del tipo 1, van a tener eventos un poquito más leves que los del tipo 2. Y cuando existe una reactivación de este virus, pues ya los casos son más subclínicos. También se pueden producir lesiones perianales, como les mencionaba al principio, y estas porque existe una latencia del virus del herpes en el dermatoma sacro. Entonces, pues bueno, también podemos encontrar estas lesiones en esta zona. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, también tenemos las infecciones oculares, también vamos a tener esas erupciones vesiculares y esta es la causa más frecuente de ceguera corneal en Estados Unidos. Y pues bueno, cuando tenemos una queratitis por virus del herpes simple, va a iniciar nuestro paciente con dolor, visión borrosa, quemosis, conjuntivitis y lesiones corneales dendríticas, todo esto en un periodo agudo. Eh, si nosotros confundimos esto con cualquier otra patología y queremos administrarle glucocorticoides pensando que eh, va a ayudar a su padecimiento, al contrario, puede exacerbar la enfermedad. En este caso, las recurrencias también son comunes y en casos muy esporádicos también pueden existir otras manifestaciones como corioretinitis y retinitis necrosante aguda, pero pues ya es muy esporádico. Siguiente, por favor. Como infecciones del sistema nervioso central y periférico, el virus del herpes simple nos puede causar encefalitis viral, nos puede causar también meningitis y también una disfunción autónoma. Entonces, para la encefalitis, el virus del herpes simple en Estados Unidos es la causa aproximadamente del 10 al 20% de los casos y tiene una incidencia anual más o menos de 2.3 casos por 1 millón de personas. En este caso, los pacientes van a tener una fiebre de inicio agudo, los síntomas y signos neurológicos focales, estos van a estar más presentes o más evaluables en el lóbulo temporal. Y también en los casos severos vamos a tener eritrocitos presentes en el... Ah, se me olvidó el nombre. Ah, 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 ah. De una necrosis hemorrágica. Para la meningitis por el virus del herpes, también vamos a tener asociada una infección por herpes genital primaria. Entonces, como vimos en la genital, puede tener diseminación a otras partes del cuerpo. Y en este caso se va a manifestar por cefalea, igual fiebre, fotofobia leve, y esta va a tener una duración aproximadamente de 2 a 7 días. Para la disfunción autónoma, esto también tiene que ver justamente con lo que mencionábamos de que tiene una latencia en el dermatoma sacro también. Entonces, justamente para esta disfunción autónoma va a afectar comúnmente la región sacra, puede producir entumecimiento, hormigueo y también retención urinaria, estreñimiento e impotencia. Siguiente, por favor. Para las infecciones viscerales, que ya vimos que es a donde se puede diseminar también este virus, pues ya es como menos común y dentro de lo menos común, lo que se puede presentar más es la esofagitis por herpes, la neumonitis y la infección hepática. Para la esofagitis, nuestro paciente va a tener también odinofagia, disfagia, dolor subesternal, pérdida de peso y ulceraciones ovales múltiples sobre una base eritematosa. Esto obviamente no lo vamos a poder ver así nada más como que llega al consultorio, hay que hacerle más estudios. Y bueno, para la neumonitis, este igual es un caso muy, muy raro.
y puede producir una neumonitis focal con una tasa de mortalidad superior al 80%. Entonces, pues sí son como casos más graves. Y para la infección hepática, igual se da principalmente en pacientes inmunodeprimidos, también se asocia con fiebre y elevaciones bruscas de bilirrubina y aminotransferasas, justamente los marcadores de la función hepática. Y nuestro paciente también puede presentar leucopenia. Siguiente, por favor. Tenemos las infecciones neonatales, en las cuales justamente por eso es importante que la mamá lleve un control prenatal para saber si tiene alguna infección genital por virus del herpes y entonces considerar de mejor manera la vía de nacimiento. En este caso es más común que se dé en los lactantes de menos de 6 semanas de edad y puede tener también una infección visceral o del sistema nervioso central. Y tiene una tasa de mortalidad sin tratamiento hasta del 65%. Entonces es muy importante que atendamos a los bebitos porque pues sí se puede complicar bastante. La infección se va a adquirir generalmente en la etapa perinatal por contacto con secreciones genitales infectadas durante el parto y del 50 al 70% de los casos son por el virus del herpes simple tipo 2. Entonces, justamente por eso lo que les mencionaba, de saber si la mamá no está también infectada para evitarle un contagio al bebé. Siguiente, por favor. Respecto al diagnóstico del herpes zóster, este se va a basar principalmente en la presentación clínica, que bueno, es todo lo que nos estaba hablando mi compañera. Y por lo que se van a recurrir solamente a datos de laboratorio cuando no se presente el brote o cuando hay una alta sospecha de la infección. Es decir, en aquellos pacientes en los que exista el exantema característico o incluso antes de que este aparezca. Y si los pacientes tienen algún dolor típico, pues en lo que es el área de distribución del dermatoma. Eh, bueno, como les mencionaba, lo principal va a ser la identificación de la erupción vesicular unilateral, que generalmente va a ser dolorosa con una distribución bien definida. Sin embargo, también va a haber pacientes con presentaciones atípicas, en donde ya se pueden utilizar otras pruebas. Entre las más importantes está la reacción en cadena de polimerasa, que va a identificar el DNA del virus, pues sí, de la varicela zoster en el 97% de los sujetos con un cuadro típico. Va a ser la prueba más sensible y también va a ser la más rápida en comparación con técnicas de cultivo convencionales. Y para realizarla se puede utilizar una muestra de las lesiones vesiculares para detectar el DNA del virus. Aunque también pues se puede realizar en otros, pues sí, en otros líquidos, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, la sangre, etcétera. Y pues otra de sus ventajas más destacables es que se puede utilizar en todas las etapas de la enfermedad. Otro método de diagnósticos es el anticuerpo fluorescente directo. Se va a utilizar cuando la prueba de PCR no esté disponible y esta va a ser capaz de analizar los raspados de lesiones cutáneas vesiculares, aunque no se puede utilizar con las lesiones que tienen costra. Se menciona que se obtiene en aproximadamente 2 horas y su sensibilidad es limitada, es decir, menor que la prueba de PCR, aunque permite distinguir o bueno, diferenciar el virus del herpes simple del virus de varicela zoster. Y bueno, otros métodos diagnósticos que también se llegan a mencionar es la realización del frotis de sangre. Tiene una sensibilidad y una especificidad más baja, aunque puede ayudar a confirmar una lesión herpética, pero bueno, no distingue los distintos tipos de virus del herpes. Y pues lo que comúnmente se suele encontrar son muestras de células gigantes multinucleadas. En casos de síntomas neurológicos, se puede considerar realizar el estudio del líquido cefalorraquídeo para descartar complicaciones y entre los hallazgos que se pueden llegar a encontrar, tenemos pleocitosis linfocítica leve con menos de 100 células por milímetro cúbico y una elevación leve o moderada de lo que son las proteínas. Y por último, en los casos de que se requiera pues realizar una resonancia magnética, esta va a ser de utilidad para hallar lesiones en placas en la sustancia blanca, sustancia blanca profunda que sean compatibles con dismenización y también el desarrollo tardío de infartos hemorrágicos de corteza y sustancia blanca
blanca subcortical. Ahora, para el diagnóstico diferencial se va a hacer principalmente con otros diagnósticos como herpes simple, en donde, bueno, esta suele presentarse con síntomas prodrómicos, sistémicos seguidos de disuria, linfadenopatía dolorosa y grupos de vesículas dolorosas llenas de líquido sobre, pues, la base eritematosa. Y en este caso, el diagnóstico también se puede hacer por una PCR y, pues, con terapia antiviral se va a tratar. Otros diagnósticos diferenciales son la celulitis, una infección bacteriana común de la piel que va a afectar a las capas más profundas de la dermis y el tejido subcutáneo. Comúnmente es causada por el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus pyogenes. Y va a ser, bueno, también vamos a tener la foliculitis, que esta es causada por una infección bacteriana o fúngica, donde los pacientes pueden presentar pápulas o pústulas eritematosas con prurito y dolor alrededor de los folículos pilosos. Eh, Otros diagnósticos diferenciales que se llegan a mencionar es la dermatitis alérgica de contacto, donde los dermatitis alérgica por contacto, aquí los pacientes van a presentar una erupción local roja, eh, pruriginosa y donde pueden aparecer ampollas. El diagnóstico se va a realizar a través de antecedentes clínicos y la exploración, pero puede utilizarse también pruebas de parche cutáneo para determinar, pues, el factor desencadenante. Y pues otro diagnóstico diferencial es el molúsculo contagioso, una infección viral que de la piel que va a ser causada por poxvirus, que suele aparecer en los niños menores de 5 años de edad. Las lesiones son pápulas agrupadas de color carne en forma de cap de cúpula con umbilicación central y el diagnóstico pues también es mayormente clínico. Pasando ya a la parte final del tratamiento, pues la bibliografía menciona que tal cual el herpes no va a tener una cura, sin embargo, el tratamiento va a ayudar a que las llagas cicatricen durante el primer brote, que también se pueda reducir la frecuencia de estos brotes, porque ya vimos que pueden ser recurrentes, también disminuir la gravedad y duración de los síntomas en brotes recurrentes y reducir la posibilidad de transmitir el virus a otras personas. Entonces, dentro del tratamiento que nos menciona la guía de práctica clínica, va a estar el aciclovir, el valaciclovir y el famciclovir, que estos van a ser fármacos antivirales que nos van a ayudar justamente con este proceso. Para la dosis del aciclovir son 800 miligramos. Ay, Dios mío, 5 veces al día, ajá. Y la duración del tratamiento va a ser de 7 a 10 días. Tiene interacciones con otros medicamentos, también puede tener algunos efectos adversos, como la dermatitis por contacto, que justamente nos lo acaba de mencionar mi compañera, pero pues en estos ya son casos más lejanos. La administración del valaciclovir va a ser de 1000 miligramos 3 veces al día, la duración del tratamiento de 7 días, y el famciclovir igual, la misma posología. En otras bibliografías menciona que también va a cambiar la dosis a administrar dependiendo si es una infección o ya es un brote secundario. Entonces, pues bueno, lo que nos importa ahorita justamente es esta tablita. La podemos revisar con calma y ver exactamente qué efectos adversos pueden presentarse. Y sería todo antes de pasar. Ah, no es cierto, faltan las complicaciones. Sí, perdón. Bueno, respecto a las complicaciones, estas van a aparecer más frecuentemente en las personas con alguna inmunodeficiencia celular y, bueno, una de las más importantes es la neuralgia postherpética, que se va a presentar hasta en el 30% de los pacientes, principalmente aquellos mayores de 80 años, y se va a manifestar por un dolor que se va a mantener por más de 30 días desde el inicio de la enfermedad o que reaparece después de 4 semanas. Esto a veces puede durar varios meses, incluso años, y frecuentemente después de la forma oftálmica de la enfermedad. Dentro de las complicaciones neurológicas vamos a encontrar la meningitis aséptica. Se va a caracterizar con lesiones en el líquido cefalorraquídeo caracterizadas y se van a detectar incluso en un tercio de los
casos de herpes zóster en los pacientes inmunocompetentes. Otra complicación es la encefalitis aguda, que va a aparecer habitualmente en unos días después de la manifestación del exantema, y como factores de riesgo podemos encontrar el herpes zóster diseminado. Y bueno, tiene un riesgo de muerte desde el 25%, pues esto dependiendo del estado del sistema inmunitario. La encefalitis crónica va a ser casi exclusiva de aquellos enfermos con SIDA y va a aparecer varios meses después de haber aparecido el herpes. El pronóstico es bastante malo, de hecho, tiene un curso progresivo que suele llegar a la muerte. Los eventos cerebrovasculares, bueno, esta complicación va a ser poco frecuente en los herpes oftálmicos, principalmente va a ser consecuencia de inflamación, estenosis o trombosis fragmentaria de lo que es una rama proximal de la arteria cerebral media o anterior, y va a aparecer habitualmente 7 semanas después de haber aparecido el herpes zóster. Tiene una mortalidad del 20-25% y suele dejar secuelas neurológicas permanentes. Otra complicación es la mielitis, es poco frecuente, principalmente en personas con inmunodeficiencia celular. Los síntomas son paresis en el mismo segmento en que apareció la erupción cutánea o también anestesia debajo del dermatoma afectado. Va a aparecer 12 días después de las primeras erupciones y en sus formas graves encontramos la hemisección medular o sección medular completa con un diámetro transversal. Otra complicación es la retinitis, que afecta a las personas con SIDA y habitualmente aparece después del herpes zóster oftálmico. Esto pues tras varias semanas o varios meses. También puede aparecer durante la erupción cutánea. Y pues durante la exploración del fondo de ojo en estos pacientes se va a poder observar lesiones granulosas, amarillentas, isquémicas que se van a expandir y fusionar. Y también puede haber un desprendimiento de retina, por lo que como vemos, tiene una progresión rápida que va a provocar necrosis con frente y en el 75-85% de los casos ceguera. Y pues otra complicación que ya no puse aquí es que también puede haber parálisis del nervio facial. Dentro de las complicaciones locales vamos a encontrar prurito postherpético, que se puede mantener varios meses después de la desaparición de las erupciones cutáneas y va a acompañar a la neuralgia, o puede ser solamente un síntoma único. Tiene origen neuropático. También otras complicaciones es la permanencia de cicatrices o hiperpigmentación o decoloración de la piel. Y en el caso del herpes zóster oftálmico, pues las complicaciones incluyen conjuntivitis, queratitis, coroiditis y neuritis óptica. También se menciona que la diseminación extraneuronal, habitualmente en los casos de inmunodeficiencia celular grave, se menciona que si los órganos están afectados hay un alto riesgo de muerte. Ya por último, se menciona que el pronóstico del herpes zóster va a ser generalmente, bueno, esta infección es un cuadro autolimitado que se va a resolver espontáneamente en 1 o 2 semanas. Y solamente en los pacientes inmunodeprimidos, como ya estuvimos viendo, es cuando se menciona que el pronóstico va a ser peor debido pues a la posibilidad de que la infección se disemine. De ahí pues la importancia de tratar a estos enfermos cuanto antes con medicamentos antivirales. Y cuando el herpes se localiza en la región ocular puede producirse, como ya les mencioné, puede producir ceguera. También se menciona que durante la fase eruptiva es muy contagioso y por lo tanto se debe evitar el contacto con otras personas, particularmente pues los pacientes inmunodeprimidos y las mujeres embarazadas. Y pues ya ahora sí sería todo. Y, no sé si tienen alguna duda antes de comenzar con las preguntas. Bueno, yo solamente quiero comentarles que sí es súper importante enfocarnos en la clínica, ya que, bueno, las pruebas complementarias o de diagnóstico pues tardan a veces un poco más o son costosas. Entonces es muy importante siempre identificar las características de las lesiones que, como bien describieron, pues son erupciones cutáneas que consisten en lesiones que son de tipo eritematosas y vesiculares y que siempre van a estar concentradas de forma o están formadas de tal manera que se identifican en placas y bueno, siempre van a ir delimitadas por los dermatomas, ¿no? Entonces es muy importante esta característica porque de ahí va a partir los diagnósticos diferenciales de las otras enfermedades con lesiones similares
qué sintomatologías nos están causando para diferenciar una de la otra. Entonces es muy importante esto, pues, para orientarnos a nuestro diagnóstico, niños. Entonces, nada más quería retomar esta parte y pues si gustan, si ya no tienen ninguna duda, vamos a las preguntas. Ok, entonces les vamos a poner el caso clínico, se los voy leyendo. Tenemos a un paciente de 56 años de edad, consulta por presentar dolor de tipo urente a nivel del hemitórax izquierdo de 3 días de evolución. Refiere que en la noche al acostarse nota la presencia de bombitas de agua en la espalda y al día de hoy las lesiones han aumentado en número y el dolor también se ha intensificado. Entonces, ahora vamos a las preguntas. Alguien que quiera describirme la lesión que tiene el paciente. Si quieren, ok, justamente lo que nos mencionaba la doctora acerca de lo características que son esas lesiones del herpes. Entonces, pues justamente para tenerlo bien en cuenta y aprender a diferenciar una de otra. La siguiente pregunta, ¿cuál es el diagnóstico y qué criterios lo sustentan? Pues justamente las características de las lesiones, que son pústulas o vesículas ampollosas, que, que tienen como este patrón en racimos de uvas, o también le llaman culebrilla, ¿no? Agrupadas como culebrilla, me parece. El color muy característico que es como amarillento y, y ya, no La me acuerdo neuralgia, más. ¿no? Es muy Así, importante la que no neuralgia. todas las, podemos tener una dermatitis por contacto, un molusco contagioso, que bueno, suelen ser en racimos o placas conglomeradas, pero es importante identificar el tipo de lesión, el contenido, si es vesícula o pústula, diferenciar una vesícula de una pústula, si es líquido, eh, seroso, y la clínica, o bueno, lo característico de esta enfermedad es que son neuropatía, o sea, causa neuropatía, ¿no? Entonces es muy importante interrogar si causa algún tipo de dolor, qué tipo de dolor, y pues ahí vamos a identificar si está localizado en ciertos dermatomas, que es lo característico de esto. Entonces, esta es la importancia de la clínica para diferenciar no solo la lesión, sino la enfermedad y hacer diagnósticos diferenciales, niños. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta, ¿qué antecedentes patológicos personales interrogarían a su paciente? Pues podría ser, si, bueno, antecedentes de varicela zoster, bueno, del paciente, incluso también si tuvo contacto con alguna persona que tenía, varicela. Y igual si nuestro paciente tiene alguna enfermedad crónica bueno, que debilite su sistema inmune, que lo haga comprometido, o si tiene SIDA, por ejemplo, como lo habían comentado. Ok, justamente hay que interrogarle al paciente si no estaba ya diagnosticado previamente con herpes y que este sea un rebrote, si no es una persona inmunodeprimida. Todo este tipo de antecedentes nos van a servir para llegar todavía más seguros a este diagnóstico. La siguiente pregunta, ¿qué complicaciones puede presentar este paciente y qué harían ustedes para prevenirlos?
Ok, justamente las complicaciones que nos comentaba Michelle al final de la presentación son las que podemos tener y pues justamente hay que darle analgésicos a nuestro paciente para poder controlar el dolor de estas complicaciones y continuar con la administración del antiviral para pues frenar un poquito más la infección y ayudar a todo lo que ya les habíamos mencionado. Siguiente, por favor. Ya ese es el final de la presentación. Ya serían todos. Ok, vale. Bueno, entonces eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ninguna duda, ninguna pregunta. No, doctora, todo bien. No, Perfecto. doctora. Bueno, entonces ya quedamos con sus compañeros para las siguientes clases, para que estemos al pendiente y cualquier situación me pueden mandar mensaje, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Sí, doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.